Bueno, hoy he puesto como título El criminal que estaba en la cruz, ¿no? Y estaba viendo en internet que las últimas palabras de una persona revelan lo que hay dentro de su corazón, ¿no es cierto? Y ahí estaba pasando un buen tiempo viendo personas y sale de gente que no se conoce, pero supuestamente son famosos. Y uno de ellos que me llamó la atención era de uno que se llamaba Voltaire, es un francés, y este hombre ha sido famoso por ser un ateo y decir que él no creía en Dios, ni en Jesucristo, ni nada de eso. Pero en su lecho de muerte, cuando estaba agonizando, sufría de muchos dolores y los médicos le estaban ahí inyectando, poniendo un medicamento, otro medicamento. Y las últimas palabras que este hombre dijo: en el nombre de Dios, por favor déjenme morir en paz. Y sus últimas palabras demostraba que, aunque toda su vida peleó diciendo que no era un creyente, negó a Dios, pero en su agonía demostró que en su corazón sí había un temor hacia Dios. Que él lo rechazó, sí, y estará en el infierno por eso, pero el hecho es de que no hay una persona que diga: yo no pude conocer a Dios. También de la reina Isabel I, cuando estaba en su lecho de muerte, sus últimas palabras que estaba diciendo esta señora es: todas mis posiciones las voy a perder en un instante. O sea, que estaba en su corazón de la reina Isabel, más valían los tesoros que había acumulado aquí que su propia vida. No estaba pensando ni en que me voy a morir, voy a ir al cielo, voy a ir al infierno, sino en voy a dejar todas estas posesiones. ¿Qué se va a hacer con todas mis riquezas? También otra cosa que estaba viendo es que cuando una persona está en su lecho de muerte, tiende a confesar la verdad. Y había una famosa música judía llamada Noemí Senner, que se hizo famosa con una canción que hablaba sobre Jerusalén. Y ella afirmaba, mientras estaba en la fama, que ella la compuso, pero cuando estaba en su lecho de muerte, dijo que era una canción española que ella había copiado y solamente lo había adaptado. Hay un hombre también llamado Chris Spurr, confesó que su famosa fotografía de un monstruo que sacó en un lago era solamente un chantaje. Había creado con sus propias manos un monstruo y fue y tomó una foto. También hay otro hombre llamado James Brents, que en su lecho de muerte confesó que él había ido de un pueblo a otro y era un asesino en serie. Y cuando ya estaba en su lecho de muerte dijo: ese asesino en serie soy yo me he escondido. Entonces hasta aquí hemos visto solamente confesiones de gente desconocida, ¿no? Que no tenemos idea, pero vamos a ver una confesión de un hombre que está en su lecho de muerte y es conocida, creo yo, por todo el pueblo creyente. Por todo aquel que haya leído una Biblia o haya visto una película de Semana Santa es esta. Y es del buen ladrón, que estaba junto a la cruz. Dice en Lucas, capítulo 23, verso 40 al 42. Las palabras del ladrón dice: respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y a Jesús dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Habrán les conocido esta palabra, especialmente la última? Yo creo que la mayor parte del pueblo cristiano reconoce esta última palabra, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estas palabras salieron de los labios de un delincuente que estaba en su lecho de muerte. Y está revelando que tiene un corazón arrepentido y lleno de fe. Y qué hermoso sería, ¿no? Que todos nuestros familiares, todos nuestros amigos que no tienen a Cristo en su corazón, un día lleguen en esta condición, ¿no? Con arrepentimiento y con fe. Ahora vamos a ver lo que estaba pasando en el Calvario, ¿no? Veamos la crucifixión. En Lucas 23, el 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
El nombre de la calavera o el Calvario proviene de la palabra latín que dice calvaria. Y esta palabra era usada en estos textos como un cráneo. Siempre se referían a un cráneo. En la palabra abranea vuelta es conocida como el Gólgota. No sé si han oído Gólgota. En algunas tradiciones la ponen como Gólgota, en otras la ponen como la calavera. Pero si unimos las palabras todas que se refieren a esto, pueden ver que es Calvario, cráneo o Gólgota, que traducidas significan literalmente un cráneo. Entonces la crucifixión ocurría en esta región, una montaña al que le llamaban el cráneo, y todos conocían como el cráneo o la calavera. Ahora estaba viendo qué quería decir esto, ¿no? Y en el Nuevo Testamento no hay una explicación para esto. Estaba leyendo en un comentario, en otro dice que no hay una explicación clara de decir por qué le llaman a este lugar la calavera. Y unos dicen que este monte tenía la apariencia de un cráneo humano y que en la cima de esto le crucificaban al Señor Jesucristo. Pero hay otra postura que dicen que era una montaña normal, no tenía esa forma, sino que el nombre llevaba por los hechos horribles de la ejecución que se daba allí. O sea, siempre estaban crucificando personas, entonces por esto se ganó el nombre de la calavera. Y la crucifixión era en esos días algo tan común que no era extraño ver que alguien esté en ese lugar. Entonces le pusieron ese nombre. Josefo, el historiador judío del siglo I, nos informa que en el año que el Señor Jesucristo murió, en ese año, solo en ese año, fueron crucificadas 1000 personas en este lugar. Eso significa que había más de una persona por día, porque si en un año mataran uno por día, hubieran solo 365. Pero están hablando Josefo que había 1000 personas crucificadas en solo un año. Ahora, la cruz no estaba desocupada y siempre había un espacio o sea, no había espacio a veces para un condenado. Siempre tenían un condenado listo para la cruz y tenían que, muchas veces, a los condenados quebrarle las piernas para que pueda asfixiarse y morir rápido. Esa era la costumbre de esos días. Y al condenado no es como hoy en día se ven las películas que va cargado la cruz completa, solo cargaba es el palo travesal. Tanto en los cuadros de unas películas nos han vendido una idea de que va cargando la cruz entera, y dicen los historiadores que eso es imposible porque pesa más de unos 3 quintales, y una persona sin comer, siendo latigada, o sea, en esas condiciones, no estaba en la capacidad de poder cargar todo ese peso, ¿no? Y algo que sí dicen es que las personas que estaban condenadas a esto cargaban ese palo travesal y circulaban por toda la ciudad. Y ahí recibían burlas, recibían insultos y iban diciendo la causa por la cual estaban siendo condenados. ¿Y quiénes inventaron esto? Fueron los persas. Porque ellos decían que la tierra es tan sagrada como para recibir la sangre o el cadáver de un condenado, porque siempre condenaban a personas malhechoras. Entonces ellos dijeron, al condenado hay que alzarlo y retirarlo de la tierra. Pero los romanos lo perfeccionaron y lo hicieron de una manera que sea tan cruel que la cruz no tenía el objetivo de matar a la persona, sino que pase por lo menos una semana ahí agonizando y sufriendo. Ese era el objetivo de la cruz. Y el historiador Josefo nos dice que los soldados a veces ya se compadecían de ver al condenado que estaba ahí, le quebraban las piernas. Y esto causaba que se asfixie y muera. Y ahora, esto es exactamente lo que estaba sucediendo con los 2 ladrones que estaban colgados junto al Señor Jesús. Si ustedes leen bien el relato, dice que los soldados les quebraron las piernas, con el fin de que mueran. Y ahí hay algo que va en contra de la cultura, ¿no? Si quebraron las piernas a los 2 malhechores y al Señor no. Y los profetas dijeron que al Mesías no se le debía quebrar ni un solo hueso. En el Salmo 30:20, en Zacarías 12:10 dice que será traspasado, pero no quebrado un hueso suyo. Si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo,
En el libro de Números, los israelitas que practicaban la cena pascual preparaban el cordero, pero eran muy cuidadosos de que el cordero no se haya quebrado ni un solo hueso. Lo asaban todo. Y una de las cosas debemos de entender que en el libro de Juan, cuando Juan el Bautista está en el río bautizando, le ve al Señor Jesús. Cuando le ve, ¿cuáles son las palabras de Juan hacia el Señor Jesús? ¿Cómo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces debemos entender que el Señor Jesucristo era el Cordero que Dios estaba proveyendo para quitar el pecado del mundo. O sea, se estaba realizando otra Pascua más. Pero ya no era esa Pascua que tenía que repetirse año tras año con un Cordero, sino que ahora era un Cordero provisto por Dios. Y Dios no permitiría que a su Cordero se quiebre ni un solo hueso. Entonces, estábamos viendo que es el Cordero que el Señor provee para quitar definitivamente el pecado del mundo. Hasta ese momento, las Pascuas que practicaban los judíos solo cubría el pecado por un año. Al año siguiente tenían que otra vez volver a hacer esa misma Pascua y otra vez a cubrir el pecado. Y Lucas nos informa que el Cordero Pascual no solo sufrió la crucifixión, sino también sufrió una vil burla y un rechazo fuerte. Entendamos que no fue solamente un sufrimiento físico, sino también un sufrimiento psicológico que el Señor estaba enfrentando. Y Mateo nos informa que los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de él y le decían que si a otro salvó, ¿por qué no se salva él mismo? Y en Lucas 23:35 dice, y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora, los gobernantes no estaban afirmando la capacidad de salvar del Señor Jesucristo. No estaban diciendo, nosotros reconocemos que los milagros que hizo son verídicos. Lo que estaban diciendo, este es un falsante. Y todos los milagros que hizo no son reales. Porque si fueran reales, él pudiera salvarse en este instante. O sea, póngase en el lugar de una persona y diga, a ver, si tuvo la capacidad de salvar a otros, ¿por qué no tiene la capacidad de salvarse ahí él mismo? No. Entonces los gobernantes estaban negando que el Señor salvó y dio vista al ciego, que hizo caminar al cojo. Todos los milagros estaban negando y decían solamente fue una farsa. Y estaban diciendo, Jesús es un falsante. ¿Y se acuerdan qué le puso en la cruz? Es el rey de los judíos. Y todo era una mofa de él, diciendo, el que dijo ser el rey de los judíos, o sea, el farsante, y por eso le estamos castigando. Ahora, una de las cosas que se les pasó de vista a los gobernantes es que no entendieron, ni se acordaron de las palabras de Juan el Bautista que dijo, este era el Cordero de Dios. No estaban entendiendo que el Cordero no venía para librarse del sacrificio. ¿Cuántos años tendrían los gobernantes judíos? Pongamos que tengan unos 50 años. 50 años que celebraron ellos una Pascua, porque hacían cada año. Y ningún judío esperaba que el Cordero Pascual se salvara a sí mismo. Siempre tenían en mente que el Cordero Pascual moría en lugar del pecador. Ellos entendían claramente eso. Y cuando dice que el Señor Jesús es el Cordero de Dios, quiere decir que Él viene a morir en mi lugar, por mis pecados. Y el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios va a demostrar que la muerte del Señor Jesús es una muerte sustitutoria. En el verso 33 dice de Lucas, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, los ladrones estaban siendo crucificados igual que el Señor Jesucristo. Estaban sufriendo los mismos dolores, estaban sufriendo la misma burla. Y aquí tenemos a dos ladrones, ¿no? El uno se burla del Señor Jesús. Se pone junto con los gobernantes y dice, si tú puedes salvarte, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros también?
Al ponerse al Señor Jesús en medio de los ladrones, también estaban diciendo que le consideraban como un ladrón más. ¿Se dan cuenta? La posición que le pusieron fue en medio, no le pusieron a un costado. En Isaías capítulo 53, verso 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, está hablando el Padre hacia el Señor Jesucristo, y con los fuertes repartirá despojos, hablando de su segunda venida, ¿no? ¿Por qué razón va a ser eso? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Al ponerle en medio, para las autoridades religiosas de los judíos estaban diciendo: este es un malhechor más. Pero al Señor estar en el medio, Él estaba diciendo: yo estoy cargando con los pecados de ambos ladrones y con el pecado de todos. O sea, no se dieron cuenta que Jesús estaba cumpliendo con las profecías. Y Lucas nos dice que eran malhechores, pero si vamos al Evangelio de Mateo, nos dicen que eran ladrones. Y la palabra utilizada ahí por ladrones en Mateo revela que no eran unos ladrones que simplemente robaban algo y ya, sino eran un tipo de ladrones violentos, algo como especie de sicarios, y robaban y mataban y se deleitaban en derramar sangre. Y Josefo nos dice que Barrabás también era uno de los tres que estaban ahí. O sea, según la historia, el historiador Josefo, el gobierno romano cogió a estos tres ladrones, los dos que estaban en la cruz con el Señor Jesucristo y Barrabás. Pero al momento de Barrabás de encontrarse con el Señor Jesús, él fue tomando el lugar de Barrabás. Sigamos captando la idea. Dice Primera de Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora, Jesús no estaba muriendo por sus pecados, estaba muriendo por los pecados ¿de quién? De nosotros. Y en ese momento estaba ocupando la cruz de Barrabás. Barrabás era el que tenía que estar en esa cruz. Pero al momento de encontrarse con el Señor Jesucristo, él es liberado y Jesús está ocupando el lugar de Barrabás. El uno es liberado al encontrarse con el Señor Jesucristo y los dos están yendo a la crucifixión. Y veamos la conversa que tienen estos dos ladrones en la cruz, ¿no? En Lucas 23, en el verso 39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. ¿A quién le estaba injuriando? Al Señor Jesucristo, diciendo: si tú eres del Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Hará arrepentimiento en este malhechor? Lo único que estaba queriendo él es: sálvame de la circunstancia en la que estoy pasando. Quiero que me bajes de la cruz y nada más. Yo no estoy creyendo en ti ni estoy arrepentido. Ahora el otro en el verso 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ahora recordemos estas mismas palabras. Dice el verso 40: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. ¿Qué está diciendo el otro condenado? Es justo el juicio. Yo merezco estar aquí. No estoy preocupado por mi condición, la que estoy pasando aquí. Es justo que esté crucificado. Hay un cambio en este ladrón. Fijémonos en las palabras: justo y recibimos lo que merecemos. Está diciendo: soy castigado justamente. No hay injusticia, Dios es justo en todo lo que hace, por lo tanto yo me merezco esto. Reconoce que es un pecador, reconoce que no tiene mérito alguno delante de Dios y reconoce que merece la muerte. Este es el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe.
Ahora quiero hacerle una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Reconocemos que somos merecedores del infierno? No me conteste a mí, solamente en su corazón diga: ¿es verdad que yo me merezco el infierno? Si hoy en día muriera y Dios me manda al infierno, ¿pudiera decir, justo es Dios en esto? Si usted responde sin titubear, su oración de fe que hizo cuando recibió al Señor Jesucristo es genuina, es verdaderamente salvo. Pero si usted titubea en esto y decir, no soy tan malo, no he hecho tantas cosas malas, no me merezco así de decir, me gané el infierno, debe decirle que su fe la oración de fe no fue genuina y es un falso creyente. Y lastimosamente, el día que se muera, así haya estado en una iglesia, así sea bautizado, aún así haya sido pastor, va a estar en el infierno, porque no reconoció su condición. En ningún momento fue hijo de Dios. Solo las personas que reconocen y dicen, yo he pecado y me merezco el infierno, le salva a Dios. En Romanos 5, 20 al 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, la ley de Dios me muestra que soy un pecador. Cuando la ley ha hecho efecto, estoy diciendo, reconozco mi condición y merezco estar en el infierno. Y ahí actúa la gracia de Dios. Y dice, porque tú conoces tu condición, te doy gracia y te salvo. Vemos esto en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan de David que él pecó? Cometió adulterio, luego del adulterio cometió asesinato, y David se quedó en silencio, ¿no? Y pensó que nadie sabía. Pero Dios le envió al profeta Natán y le hizo una parábola y le confrontó. Y cuando le dijo, tú eres de esa persona, ¿cuál fue la respuesta de David? Él dijo, merezco morir. Él no estaba con excusas, él no estaba diciendo, es que me pasó esto otro, no fue tan malo. No, él dijo, merezco la muerte. La ley le produjo, ¿qué cosa? La convicción de pecado, sobreabundó el pecado en David, y esto causó que la gracia de Dios le salvara. Y el mismo profeta Natán le dice, no morirás, pues Dios te ha perdonado. Veamos otro caso en el Antiguo Testamento mismo, Saúl, ¿no? También cometió un pecado, y yo diría a mi juicio un pecado hasta más mínimo que el de David, porque él fue una obediencia a medias. Le dijo, ve y mata a todos los amalecitas, y Saúl mató un poco, no mató a todos, lo único que se cogió es lo mejor de las ovejas, y mató lo que no valía. Pero cuando Samuel le confronta, ¿él qué dice? El pueblo hizo, yo no soy culpable, y vamos a adorar juntos contigo a Dios. Y Samuel le dice, ¿se complace Jehová en los sacrificios más que en un corazón quebrantado? Entonces ahí la ley vino, pero no se abundó el pecado. En el corazón de Saúl no dijo, yo merezco el infierno, merezco la muerte. Estaba diciendo, el pueblo hizo, no soy tan malo. No hubo gracia y Dios no lo perdonó. Si uno no admite que se lo tiene bien ganado el infierno, uno no puede ser salvo. En Lucas 5:32 dijo el Señor Jesucristo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y a quiénes da gracia a Dios? Solo a los que reconocen que son pecadores y se la tienen bien ganado el infierno, como este ladrón que estaba en la cruz. Continuemos en los versos 41 y 42. Este ladrón dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Por qué razón? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La convicción de pecado, la ley le dijo, tú eres un pecador, y sobreabundó el pecado en él, que él quedó sin excusas, quedó sin decir, es que por esto, es por esto otro, le tapó la boca. Preparó su corazón para la gracia, y Dios derramó una fe genuina.
En el verso 42, él se acerca al Señor Jesucristo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, los líderes religiosos, los soldados, el pueblo, estaban diciendo que Jesús era un fraude, ¿no es cierto? El ladrón está viendo a Jesús en la misma condición de él, pero él está viendo algo en su corazón, ¿no? Todos lo miraban como un falsante, pero este ladrón estaba viendo al Rey de Israel. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuánta fe le tomó a este moribundo para confiar en el Señor Jesucristo como su Rey? Es mucha, ¿no es cierto? La gente dice: yo necesito más pruebas, necesito ver algo. La verdad es que no necesitan más pruebas. Lo que necesitan es humildad para admitir que somos pecadores, viles, y tenemos merecido y bien ganado el infierno. Ahora, si no tenemos esta convicción de que soy un vil pecador, de que tengo bien ganado el infierno, lamentablemente no puedo ser salvo. Seré un religioso, tendré apariencia de cristiano, pero el día en que muera estaré en el infierno. La fe de este ladrón es inmensamente grande. Miren, está viendo al Señor Jesucristo agonizando, crucificado, y le está viendo como el Rey venidero. Esta es una fe que desafía toda lógica. ¿Ahora era lógico que él pensara en Jesús como el Rey venidero? No, estaba siendo crucificado. Esta es una fe que desafía el razonamiento humano. Esta es una fe que es solamente dada por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Pedro hace la confesión de fe? El Señor Jesús, ¿qué le dice? Esto no te ha revelado carne ni sangre, o sea, no es algo de tu razonamiento, de tu inteligencia, sino es una revelación dada por Dios. Y a este ladrón, el Espíritu Santo le estaba dando esta convicción que necesitaba, de creer en el Señor Jesucristo. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque él estaba reconociendo que es un pecador y que merecía la muerte. Continuando en los versos 42 y 43, y dice: y Jesús le dijo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El verso 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Veamos 4 observaciones de esta declaración del Señor Jesús. La primera: esta fue una promesa con autoridad. El Señor Jesús le está diciendo: de cierto. Es otra forma de decir: esta es la verdad. En otras palabras, no estás errando fuera del blanco, estás en la verdad. Ahora, Jesús está siendo acusado por los gobernantes de ser un judío farsante, de ser un engañador, de hacer un fraude. Y lo que le dice el Señor Jesús es: yo no soy un fraude, yo soy la verdad. Y tu fe que estás poniendo en mí es cierta. Por eso le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si creen que Jesús hubiese sido un fraudulento, no hubiese dicho: ya, acabemos con este fraude, no creas en mí, yo también estoy en la misma condición. No, el Señor Jesús le dice: esta es la verdad, y ten por seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo dice: definitivamente irás conmigo al cielo, y esta es la verdad. La segunda observación que vemos es: en segundo lugar, esta fue una promesa con autoridad, pero también con una transición inmediata. Observemos lo que Jesús dijo: de cierto os digo que hoy estarás. No dijo después de 1 año, después de 4 años, le dice hoy mismo. Esto nos enseña que no hay limbo, que no hay el sueño del alma, que pase cuántos años ahí, que no hay lugar para el purgatorio. Jesús lo que está diciendo: te digo la verdad, hoy mueres, y en el momento en que tú estás muriendo, inmediatamente tu espíritu y tu alma estarán en la gloria, estarás en el paraíso. En tercer lugar, esta es una promesa con autoridad, ya vimos, con una transición inmediata, mediante una conexión íntima.
¿Con qué derecho podría este pecador condenado esperar vivir junto con el Rey? Esto es el Evangelio. El Evangelio de Cristo da la gracia a pecadores indignos. ¿Él se merecía? No, como ninguno de nosotros nos merecemos. ¿Qué es lo que hizo este condenado para poder estar en el cielo? Solo reconocer su condición, que es un pecador. Se ofrece el perdón a personas que dicen, justamente estoy yendo al infierno. No hay una injusticia de Dios en esto. Y en cuarto lugar, esta era una promesa, recordemos, con autoridad. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo, con una transición inmediata, mediante una conexión íntima, que va a estar el ladrón junto al Señor, conducida a un destino glorioso. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso significa un jardín y típicamente se refiere a un jardín amurallado y protegido y muy hermoso. Para entender lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a este ladrón hay que entender la cultura de esos tiempos, ¿no? Cuando un rey quería otorgar un honor especial a uno de sus súbditos, lo convertía en un compañero de jardín. O sea, lo llevaba y lo hacía pasear por el jardín del rey. ¿Se acuerdan cuando el rey Asuero quería homenajear a Mardoqueo? Le hizo subir en una mula del rey y lo llevó a hacer pasear por toda la capital de Susa y proclamar en delante de él, doblad la rodilla. Esto con el tiempo se fue modificando y cuando el rey quería a alguien darle honor, le llevaba hacia su jardín privado que tenía y lo conducía ahí. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a este ladrón? Hoy vas a estar en el lugar privilegiado junto a mí. Vamos viendo las aplicaciones, ¿no? Hoy hemos visto a dos ladrones que están junto al Señor Jesucristo. El uno miró al Señor Jesús y ¿qué es lo que quería? Que le salvara de la circunstancia en la que estaba pasando. No reconoció que era justo lo que tenía que padecer. Pero vemos a otro, ¿no? Que no le importó sus circunstancias, pero sí reconoció su condición de pecador. Ahora la pregunta es, ¿con cuál de los ladrones nos estamos identificando hoy? ¿Con el que busca a Jesús solamente para aliviar mis circunstancias? Tengo una enfermedad y quiero que me sane. Tengo deudas por pagar y quiero que me prospere. ¿O nos estamos identificando como el otro ladrón que vio al Señor Jesús y dijo, es justo que yo merezca el castigo? La pregunta nuevamente es, ¿somos conscientes de que tenemos bien ganado el infierno? ¿Reconocemos a Dios justo si hoy estuviera en el infierno? ¿O estuviéramos lamentándonos diciendo qué malo es Dios que me mandó aquí? ¿Con cuál de los ladrones nos estamos identificando? Reconocer nuestro pecado es el camino al reino de los cielos. Ocultar mi pecado es el camino al infierno. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando dice Dios resiste a los soberbios, aquellos que se niegan a aceptar su condición de pecadores. Pero da gracia a los humildes aquí son los que dicen, como este ladrón, justamente estoy padeciendo y merezco el infierno. La decisión es de cada persona y si el Espíritu ha tocado su corazón, hoy puede arrepentirse de sus pecados y recibir de Cristo. Oremos para terminar. Amado Padre, que mora en las alturas de los cielos, gracias Padre bendito por su palabra, gracias por entender que usted salva, Señor, a quienes reconocemos que somos viles pecadores, que tenemos bien ganado el infierno. Gracias por esa salvación. Le pedimos, Padre, que si hay un corazón duro todavía en esta mañana, que no reconoce, Señor, que se merece el infierno, sea ablandado, Padre bendito,
porque de esto depende, Señor, el destino eterno. Padre, le pido, Señor, que obre en la vida de cada uno de nosotros y podamos salir aquí de este lugar con la convicción de que hemos pecado, de que le hemos ofendido, pero su gracia ha sido derramada sobre nosotros y usted envió un sustituto para que muera en nuestro lugar y esa justicia sea adjuntada a nosotros. Le damos gracias y le pedimos esta convicción en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.